¿La idea de hacer un podcast fue repentina o la verdad lo pensaste durante años? Es war so gewesen, dass ich diese Sendung früher zugeliefert habe. Ich habe früher für eine Sendung zugeliefert Beiträge und die Sendung ist dann eingestellt worden. Und dann war ich traurig und ein Freund sagte zu mir: „Alex, mach doch was Eigenes.“ Und ich fand es erst mal albern, wie was Eigenes. Das heißt, wie soll Acabas de oír a Alexander Tauscher, nuestro invitado del día de hoy. Él viene de Alemania y ha estado ejerciendo la profesión de locutor por lo menos una década. No te preocupes, el episodio está doblado al español. Oirás a un locutor interpretar a nuestro invitado. Tiene interesantes historias para contarnos sobre cómo fue criado con dos idiomas maternos, alemán y ruso. Además, nos da consejos para poder viajar en el fin de semana, este tiempo tan estrecho, cómo él invierte sus vacaciones y muchos otros detalles importantes. Él tiene, de hecho, su propio podcast, que ya está más de una década al aire en alemán. Se llama Radio Reise. En las notas de este episodio encontrarás los enlaces directos a este podcast. Si te gusta el podcast y quieres apoyarnos tanto a Frank Sepu como a Juditova, ingresa a nuestra página de Patreon para contribuir con una donación mensual. Tenemos diferentes planes donde te reconoceremos como mecenas y tendrás otros beneficios. Solamente tienes que ingresar en tu navegador web a www.voyageyama.com/Patreon. Dejaré el enlace en las notas del espectáculo. Y ahora vamos con la entrevista. Bienvenido a Audio Viajes, el podcast de Voyage Llama presentado por Juditova y Frank Sepu. Escucharás historias fascinantes alrededor del mundo y entrevistas a trotamundos. Aprenderás a tomar mejores decisiones en tus viajes para que tengas una experiencia más exquisita. Puedes encontrar las notas del episodio, la transcripción y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Con ustedes, tu anfitrión, viajero, mochilero y políglota, Juditova. Estimados oyentes, bienvenidos a Audio Viajes. Ahora tenemos como invitado a Alexander Tauscher del podcast Radio Reise. Bienvenido. Hallo und danke für die Einladung und viele Grüße über den großen Ozean nach Ecuador. Hola, Neue alte Welt. gracias por la invitación y saludos a través del gran océano a Ecuador, al nuevo y viejo mundo. Muchas gracias. Alexander, por favor, ¿puedes presentarte para los oyentes y contarnos cómo empezaste en el mundo del periodismo? Ich bin als Kind ein leidenschaftlicher Radiohörer gewesen. Ich bin groß geworden. Cuando era niño, era yo un apasionado oyente de radio. Crecí con las RIAS, que era la radio del sector estadounidense en Berlín. Después de la ocupación de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial y también después de la liberación de los estadounidenses, Berlín se dividió. Había una emisora que informaba y entretenía a la gente de la RDA dentro del sector estadounidense. Ese fue el RIAS. Crecí con eso. Siempre quise ir yo mismo a la radio. La radio siempre me ha fascinado. Posteriormente completé varios cursos de capacitación, al igual que tú, comerciante, e hice todo lo posible. Y solo después de muchos años, otros años profesionales, llegué a la radio, a través de desvíos de la radio privada, pasando por una sala de redacción, nuevamente en la radio privada, seguido de un editor comercial, hasta mi propia transmisión. Privatradio, über eine Nachrichtenredaktion, über wieder Privatradio, über eine Wirtschaftsredaktion zur eigenen Sendung. ¿Cuál fue tu primer programa? Im Reisebereich, ja, in der Reisesendung. En el sector de los viajes, Sí o general de otro tema.
¿Cómo se llamaba? Tal vez era conocida. Genau. Also meine erste Sendung on air waren Lokalnachrichten. damals in Exactamente. meiner Heimatstadt. Entonces mi primera transmisión fue en las noticias locales ubicadas en mi ciudad natal de Chemnitz, en Radio Chemnitz. Luego seguí un tiempo en la radio PSR, una gran emisora privada. Le di una vuelta por Vogtland Radio y luego llegué a Múnich, a una gran agencia de noticias que se llamaba y sigue llamándose asimismo DLR. En ese momento, como un complemento en el servicio de radio. Y allí leía mensajes que se recibieron en alrededor de un centenar de estaciones. Y muchos años después se creó mi propio programa, la gira de radio alrededor de 2010. Y sí, tiene más de 10 años y más de 300 producciones diferentes dentro del programa. 300 verschiedene Produktionen innerhalb der Sendung. Ah, vaya viaje profesional. Ja, ja. Ahora quiero saber un poco de ti. Tú tienes 2 nacionalidades y hablas 2 idiomas maternos, ¿verdad? Ja, meine leider bereits verstorbene Sí, Mutter mi madre, que lamentablemente falleció, viene de Moscú y luego se mudó a Alemania, lo que era entonces la RDA, la parte oriental de Alemania. Y así crecí, bilingüe, alemán y ruso. A la edad de 3 años ya hablaba ruso con fluidez y lo practiqué durante mucho tiempo. Y en algún momento, por un error tremendo, dejé de hablar ruso y solo hablaba alemán, más o menos a la edad de 14 o 15 años. Por eso mi dominio del idioma ha disminuido un poco. Pero desde hace unos años he estado viendo la televisión rusa cada vez más y tratando de entrar en ella, escuchándola. Y puedo entender muy bien de nuevo, pero observo mi propio acento en mi propio hablar. Eso significa que ya no hablo sin acento y sobre todo ya no hablo con tanta fluidez como cuando era niño, pero todavía puedo comunicarme bien y al menos aquí en Alemania puedo impresionar a los alemanes con eso. Aber immer noch kann ich mich gut verständigen und zumindest hier in Deutschland die Deutschen damit beeindrucken. Vaya, sorprendente. Bien, ¿dónde y cuándo utilizas tu idioma materno ruso? ¿En países eslavos como Rusia, Bielorrusia? Also in erster Linie natürlich in Russland, damals noch Sowjetunion. Principalmente en Rusia, por supuesto, y cuando existía la Unión Soviética, la URSS. Pero, y esto es muy importante, también utilizo el ruso en muchos viajes a los países eslavos. Y aquí estoy pensando principalmente en los países de los Balcanes, Croacia, Eslovenia, Serbia, con mucha fuerza. En Ucrania también, por supuesto. Todavía no he estado en Bielorrusia. Entonces, en los países eslavos siento que entiendo tal vez 1 de cada 3 palabras, incluso un poco más al leer. Luego, una y otra vez me encuentro con personas que al menos han aprendido ruso antes, con las que puedo comunicarme. Sobre todo, tengo un sentimiento por este idioma y por último, pero no menos importante, por la gente. Naturalmente, tengo mucho en común con los países eslavos en lo personal. Por eso, además de mi querida Rusia, también estoy muy a menudo en países como Croacia, por ejemplo. In Ländern wie auch Kroatien zum Beispiel. ¡Qué genial! Creería que es más fácil viajar en estos lugares con ruso que con inglés, ¿o no? Ja, ja und nein. Die jüngere Sí, Generation sí y no. Desafortunadamente la generación más joven ya no puede usar el ruso porque no lo aprendió en la escuela. Y ellos, a su vez, pueden hablar más el inglés. Personas mayores, al menos, todavía lo entienden. Muchos también tuvieron que aprenderlo. En otras palabras, como turista puedes llegar más lejos con el inglés que con el ruso. Pero cuando conoces a alguien que también hable ruso, te sorprenderá. Y es en parte también las puertas al corazón. öffnet zum Teil auch die Türen und auch Herzen. Fantástico. Quiero saber un poco más de Rusia antes de pasar con otro tema. ¿Estás enlazado con el corazón con toda Rusia o tal vez más con Moscú que el resto de ciudades?
¿Dónde te sientes más identificado o dónde tienes una conexión más fuerte? Ja, also ich bin natürlich mit Moskau sehr stark verwurzelt, weil hier meine Sí, Oma lebte, weil por ich hier supuesto, über die Ferien estoy verbracht muy habe. arraigado en Meine Moscú, Cousine donde lebt vivía mi abuela, immer in Moskau, porque auch siempre in pasé Sankt mis Petersburg vacaciones und ein paar ahí. andere Orte, Una aber prima también war vive en über ese die lugar Ferien, also y wo casi ich schon an der Erde siempre estaba en Goldstücke schon an der Moscú. Erde habe ich ja Bueno, hier conozco Winterdienste San gelebt, du kennst Petersburgo sicherlich y auch algunos Moskau und otros Petersburg. lugares, pero Deswegen bin nunca ich he sehr stark estado en mit Siberia, por Moskau ejemplo. verwurzelt. Ich weiß den Entonces, Deutschen, de este dass mir gran Moskau país, meist besser gefällt, weil es eine orgulloso sehr y el pittoreske más Stadt grande de ist, la auch tierra, sehr solo he stark visto daran wusste, pequeños ich erinnere puntos mich, hasta als ich ahora. in Eso Moskau sí, ist mir los auch más aufgefallen, emocionantes, die como Stadt Moscú y Moskau, San die war Petersburgo. sie Por hatte eso estoy viele friedliche profundamente Elemente, arraigado en und Moscú. sie ist für mich die Sé zweite que Heimat, a los obwohl ich alemanes ein Jahr nicht in normalmente les Moskau gusta war, más was ich leider in San Sankt Petersburgo, Petersburg der Fall war. porque es una ciudad muy turística, porque también recuerda mucho a las ciudades europeas. Pero creo que Moscú es lo más emocionante. Es una ciudad más rusa, tiene muchos elementos en conflicto. Para mí es mi segundo hogar. No he estado en Moscú durante un año, lo que desafortunadamente ocurrió a través de la pandemia del coronavirus. Consecuentemente, no me siento bien. Entonces, tengo que ir a Moscú una vez al año, porque es más que una ciudad, es un sentimiento. Solo la anticipación de Moscú es la alegría que tiene el mayor impacto de todos mis viajes. Nach Moskau ist die Freude, die am stärksten bei all meinen Reisen durchschlägt. Ajá. Cuando no estás en Moscú, sientes nostalgia, por así decirlo, ¿verdad? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe auch immer die Angewohnheit, Por supuesto, definitivamente. Por eso siempre tengo la costumbre de comprar chocolates rusos. Usualmente los arrastro desde Moscú hasta aquí, por kilo. Y mientras no tenga un nuevo viaje en la lista, siempre tendré suficientes chocolates que me recuerden a Moscú. Por así decirlo, ¿no? También trato de ver las noticias de la televisión rusa durante 10 o 15 minutos todas las noches. De modo que también estoy al día y tengo un pequeño puente de aquí a Moscú. Im russischen Fernsehen zu schauen, sodass ich auch da auf dem Laufenden bin und eine kleine Brücke habe von hier nach Moskau. Tú seguro visitas Moscú una vez al año, por lo menos. Ja, und zwar immer an einem besonderen Tag, Juditova, weil ich immer Sí, am 9. siempre en un día especial, Juditova, porque siempre estoy en Moscú el 9 de mayo. Este es el día de la victoria, es decir, el día de la victoria de la URSS sobre el fascismo de Hitler, el día en que la URSS había ganado la Segunda Guerra Mundial. Y sí, Alemania también se liberó del fascismo, al igual que otros estados, por supuesto. Este día se celebra muy a lo grande en Rusia. Eso se llama Den Pobedi en ruso. Así que es un día de alegría, con lágrimas en los ojos. Hay muchos conciertos que tienen lugar alrededor de este día. Hay desfiles, actuaciones, celebraciones y un tiempo muy feliz en Moscú. Un tiempo muy colorido. Y si el clima coopera, entonces también es meteorológicamente hermoso. De todos modos, a principios de mayo, puedo recomendar a todos que visiten Rusia también en ese momento, porque entonces experimentarán mucho. También la comprensión propia de los rusos. Ich kann jedem empfehlen, auch zu dieser Zeit Russland zu besuchen, weil er dann sehr viel erleben wird, auch vom Selbstverständnis der Russen. ¿Tienes quizás choques culturales o impactos con la cultura rusa o estás muy acostumbrado con este país? Also natürlich gefällt mir auch nicht alles. Also ich will jetzt gar nicht auf das Politische abheben, das ist immer ein extra Thema, aber natürlich ist A ver, nicht alles so por supuesto, wie- also, tampoco me gusta todo. Bueno, no quiero centrarme en lo político en este momento. Ese es siempre un tema adicional.
Pero por supuesto, no todo está tan desarrollado como aquí. Así que antes, cuando veo algunos inodoros, mucho desorden, mucho descuido, también retrasos e impuntualidad, etc. A veces también la hostilidad de las autoridades. Ese sigue siendo el viejo hábito. Eso no es agradable. Ya no me sorprende tanto. Puede ser diferente para un alemán, pero yo puedo ver cuándo se ha desarrollado. Siempre veo de dónde vino Rusia y dónde está ahora. Por eso soy optimista a pesar de todo, porque también conozco la época soviética. Y por supuesto, eso fue todo menos glorioso. Debido a eso, es una preocupación de mi corazón. Quiero que los alemanes, los europeos, encontremos un camino mejor con Rusia. Entonces, eso me molesta mucho. Incluso me asusta cuando veo que ahora soy solo político. ¿Cómo nos enfrentamos unos a otros? ¿Cómo es probable que se apresure en parte por ambos lados? Ahora solo puedo verlo desde nuestro lado. Pero me doy cuenta de que a veces también se hacen aquí, en los medios de comunicación, informes unilaterales. Aunque realmente aprecio a nuestros medios, pero no sé por qué siempre andamos buscando lo malo en Rusia y que siempre busquemos lo malo primero. Eso me molesta mucho y no puedo cambiar el mundo con Radio Rice, pero simplemente puedo invitar a las personas que escuchan esto a que conozcan Rusia y solo para convencerse al menos de la hospitalidad de la gente. Ich kann mit meiner Radioreise die Welt nicht verändern, aber ich kann die Menschen, die das hören, einfach einladen, Russland kennenzulernen und sich einfach überzeugen zu lassen, zumindest von der Gastfreundschaft der Menschen. Entendido. Es un tema controversial que a veces genera discusiones y pasiones. Aún así, qué genial. Esa es una muy noble motivación. Bueno, ahora pasemos a un tema muy interesante. Tú tienes un podcast llamado Reiselust o Radio Reise, y esa es la razón por la cual nos conocemos. Cuéntanos, por favor, a los oyentes, ¿por qué iniciaste un podcast? ¿Fue repentino o tal vez lo pensaste durante años? Es war so gewesen, dass ich diese Sendung früher zugeliefert habe. Ich habe früher für eine Sendung zugeliefert Beiträge und die Sendung ist dann eingestellt. Fue el caso de que era el proveedor de estos programas o transmisiones antes. Solía entregar contribuciones para una transmisión y luego se detuvo el espectáculo y me entristecí. Un amigo me dijo: Alex, haz algo propio. Y yo por el momento nunca creía poder hacer algo por mi cuenta. Eso significa, como tantas veces en la vida, otros me han hecho querer hacer algo. Posteriormente hice el programa que todavía se llamaba Check-In en ese momento, la revista de viajes. Me dije, bueno, pero en realidad me gusta Radio Rice, que en castellano significa la radio del viaje. Un amigo me dijo, bueno, por favor, mira si el dominio web todavía está libre. Y contesté, sí, echaré un vistazo. Estaba libre y me aseguré de comprarlo, lo cual fue increíble, porque ahora, también viéndolo en retrospectiva, por supuesto comencé a desarrollar los programas y sobre todo a perfeccionarlos. Al principio el espectáculo fue doble moderación con Dominique Coleman, a quien también conoces, y nuestros caminos ahora se vuelven a cerrar porque también nos hemos reunido a través de otra emisora. Pero ahora yo solo modero el programa. Se llama Radio Rice con Alexander Trausser. Y sí, es mi todo cuando se trata de mi afición profesional. Pero como dije,
surgió por casualidad. Sie heißt Radioreise mit Alexander Tauscher und ja, sie ist mein Ein und Alles, was das berufliche Hobby betrifft. Aber wie gesagt, sie ist entstanden aus einem Zufall heraus. Tú tienes toda la experiencia de tu trabajo pasado para utilizarla con tu nuevo podcast. Seguro tenías una ventaja por eso. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nicht zuletzt deswegen, weil ich ja auch auf die Kontakte angewiesen bin. Die Radioreise ist ja nicht nur ein Podcast, sie ist ja auch eine Sendung, die aus Definitivamente, dem Radio läuft. Sie läuft also bei definitivamente. Menschen zumindest Sobre todo oder kannten, porque die dependo de los kennengelernt contactos. haben. Radio Rise Waren wichtig, aber no natürlich es auch der solo Technik, un vor podcast. allem También es un programa que se emite por radio. die Technik Y entonces se difunde en estaciones donde la gente al menos me conoce. Eso significa que los contactos eran importantes, pero por supuesto también las herramientas, sobre todo la técnica del corte. Hoy tengo la tecnología para el software de edición con la que empecé a trabajar aquí en Múnich hace 20 años y me ha ayudado tremendamente. Pero, por supuesto, hice noticias durante años y edité programas de negocios con mucha pasión, pero su propia transmisión es siempre algo diferente. Habe ich mit viel Leidenschaft gemacht, aber eine eigene Sendung ist immer etwas anderes als etwas, wo man zuliefert nur. Por supuesto, tienes que editarlo y escuchar que todo esté perfecto y de acuerdo con lo que habías planificado. Ja. Y ahora tienes que encargarte del mercadeo y promocionar tú solo tu podcast Radio Reise. Algo que antes no lo tenías que hacer, seguramente. Nee, genau. Jetzt ist es ja meine Sendung auch und vor allem, ich kann das sagen, was mir wichtig ist. Natürlich halte ich mich No exactamente. Ahora también es mi programa y sobre todo puedo decir lo importante que es para mí. Por supuesto, me apego a todos los estándares periodísticos, de todos modos, pero principalmente a las especificaciones de formato, porque el programa también está en la radio. Eso significa que, por supuesto, dependo de la transmisión. Eso solo se puede garantizar si me adhiero a ciertos formatos. Eso significa longitudes, también tipo apropiado de presentación. Yo ya tengo el mío, pero al menos me adhiero a las pautas en lo que respecta a la extensión, es decir, la forma en que se hace la radio hoy en día. Pero aún así creé algo único, un programa que tiene un contenido de palabras muy alto. Eso es 53 minutos en total, repartidos en varias etapas de la radio. En una palabra, exigente, pero no demasiado instructiva. Es entretenido, con música atmosférica, que por supuesto se adapta en cada país, con sonidos originales, con conversaciones auténticas y, sobre todo, una forma relajada de moderación. Hoy en día, muy a menudo tenemos moderadores aquí en Alemania que parecen máquinas parlantes que, en mi opinión, no son muy auténticos, pero que fingen ser graciosos. Por eso creo que soy yo y lo hago amablemente y en última instancia charlo de la forma en que charlo con la gente. Con suerte, también en un nivel profesional, por supuesto. Für meinen Begriff wenig authentisch sind, aber die vorgeben, lustig zu sein. Deswegen glaube ich, ich bin ich und ich mache es nett und plaudere letztlich so, wie ich mit Menschen plaudere. Natürlich auf einem hoffentlich profesionellen Standard. ¡Qué bien! Conversemos ahora sobre tu planificación de tus viajes para el podcast Radio Reise. ¿Cómo organizas los viajes? ¿Echas todo a tu suerte o planificas con anticipación en tus travesías? Nee, dazu muss man sagen, dass ich natürlich die Reisen auch sehr viel mit Unterstützung von Tourismusverbänden, mit Agenturen. No, hay que decir que organizo mucho los viajes con el apoyo de asociaciones de turismo, agencias, a veces turoperadores, hoteles, lo que sea. Como solo lo hago a tiempo parcial, tengo que confiar en el hecho de que, por ejemplo, una región me invitan
y tengo un programa allí. Muy raramente, si es hacia Moscú, o en unas vacaciones privadas que realmente hago un viaje por placer. Por lo general, hay un programa por lugar que al menos elementos del programa donde me aseguro de que tenga a la persona de contacto en el lugar. Aquí y allá todavía puedo ayudar a decidir cómo lo hacemos, pero por regla general dependo de las aportaciones de los socios, es decir, de los editores y contribuidores. Conocen la región, conocen a la gente. Solo puedo hacer lo que me ofrecen y se hace lo mejor que se pueda. Den Partnern angewiesen, das heißt von den Regionen. Die kennen ja die Region, die kennen die Menschen. Ich kann nur das machen, was man mir anbietet und das Beste eben daraus machen. ¿Eso quiere decir que haces investigación antes del viaje? Ein wenig ja, aber ich bekomme meist Programmvorschläge und nun habe ich ja viele Ziele. Un poco sí, pero sobre todo recibo sugerencias de programas. Ahora tengo muchos objetivos que son relativamente similares, aunque diferentes. Cuando viajo a Austria, por ejemplo, muchas cosas son similares. Eso significa que ya puedo adivinar cómo es. Cuando viajo con un grupo hacia lo desconocido, me dejo sorprender, pero soy alguien que siempre lo piensa durante el viaje, durante las entrevistas. ¿Cómo suena eso en la radio? ¿Cómo se implementa eso entonces? ¿Eso es útil? ¿Eso significa que nunca soy completamente desconsiderado en la carretera? A menudo soy muy breve. Por ejemplo, estuve en el Tirol del Sur el fin de semana pasado. Allí estuve solo por un día y básicamente hice muchas entrevistas en un día. Tampoco he visto mucho del Tirol del Sur, pero sí lo fundamental para que el espectáculo sea bueno y que el oyente esté bien entretenido y además tenga la sensación de que aquí se está llevando a cabo realmente bien. Entscheidend ist ja, dass die Sendung gut wird und dass der Hörer gut unterhalten wird und das Gefühl hat auch, wird hier wirklich gut durchgeführt. Bueno, sobre todo porque el podcast Radio Reise conversa durante más de la mitad del episodio con gente. No hablas solamente de las plazas, catedrales o de los monumentos. Lo importante es la experiencia con la gente. Immer. Also die Sendung hat 9 Etappen. In jeder Etappe kommt jemand zu Wort. Es gibt sogar viele Sendungen, da bin ich Siempre. Entonces el espectáculo tiene nuevas etapas. Alguien tiene la voz en cada etapa. Incluso hay muchos programas en los que estoy más en segundo plano, cuando pregunto a la gente. Entonces, no soy tan importante, pero modero de vez en cuando y creo el marco o el paso para el resto del programa. Pero lo más importante son las personas. Eso significa que la mayor parte son ciertamente los interlocutores y de ellos se trata el programa. Sin los interlocutores, el programa sería completamente impensable. Sería poco atractivo, sí. Völlig undenkbar. Sie wäre unattraktiv. Ja. También lo creo. ¿Y editas tus programas cuando estás de viaje o cuando regresas a tu hogar? Sowohl als auch. Es ist ein sehr wichtiger Punkt. Wann immer ich Zeit habe unterwegs. También es un punto importante. Siempre que tengo tiempo sobre la marcha, en los trenes, en los aeropuertos, esperando incluso en los hoteles, ya empiezo a recortar, o sea, a hacer una gran edición. Si el viaje es muy largo, incluso prepararé los guiones. Ya he llegado al punto en que he prescrito y preproducido por completo un espectáculo durante un viaje, de modo que solo tuve que ir al estudio, allí conmigo y hablar con la moderación respectiva. Pero no puedo darme el lujo de ir a alguna parte y luego empezar en casa. Como también hago eso de lado, tengo que usar el fin de semana. Y es por eso que, como dije, a menudo no veo gran parte de la región. Como ya estoy en el hotel, desayuno muy temprano, pero vuelvo a la habitación y trabajo 1 o 2 horas antes de que continúe el programa.
Lo mismo también por la noche. Sí, también entre semana. Así que ahora, por ejemplo, he estado viendo las noticias, pero aún queda mucho por hacer. Mi mundo gira alrededor de mi computadora portátil en el programa de edición. Y ese es ahora el caso de lo que llevo conmigo mientras viajo. Ese no era el caso hace 10 o 15 años, pero ahora se hace y se ahorra mucho tiempo así. Allí también estoy muy entrenado. Yo he trabajado al máximo. También puedo concentrarse relativamente y ya he trabajado en las situaciones más imposibles, porque odio perder el tiempo. Entonces, para mí, no hay nada peor que estar sentado en algún lugar y no hacer nada como a veces, desafortunadamente, cuando se viaja en tren. Podría mirar por la ventana y ver más, pero no. Me siento frente a la computadora portátil, donde a veces tengo que empacar y me digo, ¿quieres echar un vistazo rápido? Schlimmeres als irgendwo zu sitzen, nichts zu machen. Leider manchmal auch bei Zugfahrten. Ich könnte aus dem Fenster schauen, mehr sehen, aber nein, dann sitze ich doch am Laptop, wo ich mich manchmal packen muss und sag mal, kurz mal rausschauen möchtest du schon. ¿Para ti es más placentero caminar y ver una ciudad o tal vez sentarte o acostarte en un parque o plaza? Ja, die einzige Ausnahme ist, ich bin jemand, der sehr gerne in der Sonne liegt. Ich bin ein Sí, la única excepción es que soy alguien a quien le gusta mucho tumbarse en el suelo debajo del sol. Soy amigo del sol y a diferencia de Ecuador, tenemos mucho menos sol. Por eso me gusta tumbarme junto al agua en el verano, tomar el sol y nadar también. Me he estado dando el gusto durante unas horas, pero si no estoy en la entrevista, ni estoy tumbado al sol, ni conduciendo a alguna parte, más o menos me encontrarás en el trabajo. Auch nicht irgendwo fahre, wirst du mich mehr oder weniger bei der Arbeit finden. ¿Qué tan a menudo viajas o cuántas vacaciones tienes al año? Also ich habe so wie die meisten Arbeitnehmer in Deutschland so zwischen 25 und 30 Tage Urlaub im Jahr. Como la mayoría de los empleados en Alemania, tengo entre 25 y 30 días de vacaciones al año. Por supuesto, viajo con más frecuencia porque a menudo viajo durante el fin de semana. Pero el fin de semana pasado, por ejemplo, cuando estoy de viaje desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche, dado que ahora vivo aquí en Múnich, en el sur de Alemania. Estos son, por supuesto, principalmente viajes a las regiones vecinas, Austria o Suiza. Pero también puede ser un vuelo, simplemente durante el fin de semana a un destino europeo. Los viajes que luego llevan más días no suelen ser muchos al año, digamos de 3 a 4. Este año, por ejemplo, estuve en Croacia, pero también en privado en Rusia. También tengo unas vacaciones limitadas. Eso significa que trato de aprovechar los tiempos de la forma más eficaz posible, lo que a su vez significa que solo conozco parcialmente las regiones y los lugares. Möglichst effektiv zu reisen, was wiederum auch dann dazu führt, dass man die Region nur teilweise kennt und kennenlernen kann. Normalmente te vas un viernes y regresas el domingo en la noche. Genau. Exacto. ¿Y llegas una hora antes del trabajo? Ja. Also ich schlafe schon, aber es ist schon passiert, dass ich erst Sonntagabend zurückkam. Sí, sí, claro que duermo, pero sucedió una vez que no volví hasta el domingo por la noche. Así que tampoco te haces más joven y también noto que me quita el sueño. Así que intento no volver demasiado tarde el domingo. Pero normalmente son las 7 de la noche, las 8 de la noche, dependiendo, por supuesto, de cómo estén las conexiones. Es muy raro que vuelva el domingo a la hora del almuerzo. Porque bueno, hay mediodía en el que aún podrías hacer algo. Y los fines de semana libres del año están realmente contados. Es más, como los meses de verano, cuando me gusta ir en bicicleta al lago.
Und die freien Wochenenden im Jahr sind wirklich gezählt. Das sind eher die Sommermonate, wo ich dann gerne mal mit dem Rad zum See fahre. Ja. Sí, porque hay episodios donde tú vas a Estados Unidos y no es suficiente el fin de semana. Genau. Genau. Das sind wirklich die Reisen, die länger dauern. Exactamente, exactamente. Esos son realmente los viajes que llevan más tiempo. Pero tampoco 2 semanas, no. Entonces eran viajes, generalmente de 4 o 5 días. Hubo un viaje a los Estados Unidos que fue una vez durante una semana, pero luego hice 2 programas al mismo tiempo. Eso fue en Florida. El viaje más largo al extranjero, no sé, creo que alguna vez en Australia. Eso fue como 10 días en ese entonces, sí. Pero por lo demás, nunca estaré de gira por más de una semana. Eso es un lujo, por lo que también es agradable estar en algún lugar durante más tiempo, por supuesto. También espero tener días libres, si es posible. Como dije, donde hay sol y no puedo entrar al agua, siempre estoy muy triste cuando estoy allí por un tiempo tan corto. Y eso sucede a menudo, desafortunadamente. Wenn ich dann nicht ins Wasser kann, da bin ich mal sehr traurig, wenn ich dann nur so kurz da bin. Und das gibt es häufig leider. Vaya, nos puede pasar, claro. Y algo tan importante, ¿qué consejo das a una persona que tiene de 15 a 30 días de vacación al año más o menos? ¿Cómo puede esta persona utilizar óptimamente este tiempo? Wir leben ja in einer Zeit, in der wir doch so ökologisch denken, über ökologischen Fußabdruck. Ich will niemanden dazu Vivimos en una época en la que pensamos tan ecológicamente sobre nuestra huella ecológica. No quiero animar a nadie a que se convierta en un viajero frecuente y viaje 10 veces al año, porque supuestamente, o como sabemos ahora, no es tan ecológico, pero aún puede organizar sus vacaciones de varias formas utilizando fines de semana prolongados. Hacerlo, por ejemplo, aunque sea una vez en los días puente. Todo eso es cuestión de actitud. Hay personas para las que unas vacaciones son suficientes. Siempre pienso que es mejor para mí viajar más a menudo y brevemente, porque entonces tengo más días que esperar. Cuando estoy en la carretera durante 4 semanas en verano y luego trabajo de nuevo de septiembre a julio, el tiempo me parece muy largo. Por eso mi consejo, busca también algo cercano. Viajar en tren también es fiel al lema de que el viaje es el destino. Por supuesto, nadie que no esté comprometido profesionalmente se acercará a los registros de un periodista de viajes. Por eso no sería normal si alguien viaja 30 veces al año, ¿entiendes, no? Das wäre ja auch nicht normal, wenn jemand 30 Mal im Jahr verreist. Also. Sí, por supuesto. Solo vivimos una vez y no hay suficiente tiempo para viajar en todos los países. In der Tat, da sprichst du etwas sehr Wahres an. En efecto, Juditova, a mí me dices algo muy certero. Entonces digo eso también. Solo vivimos una vez. Tenemos que viajar mucho en lo terrenal. Seguramente habrá un viaje allí más tarde, pero no sé cómo es. Por eso usamos primero los viajes aquí y solo puedo recomendar a las personas que viajen mentalmente con los oídos utilizando Radio Reis. Ich kann den Menschen ja nur empfehlen, sonst auch gedanklich zu reisen, indem sie eben die Radioreise nutzen und hören. Para quienes hablen alemán, recomiendo que se suscriban a este podcast que yo lo he escuchado los últimos 10 años. ¿Cómo y dónde pueden encontrar tu podcast Radio Reise? Ja, also zum einen am einfachsten über die Website der Sendung, das ist Sí, entonces por un lado la forma más sencilla de hacerlo es a través del sitio web del programa, que es www.radioreis.de.
No solo hay podcasts, sino también un blog para casi todos los programas. Eso significa textos e imágenes. Por cierto, los textos también son traducibles. Se puede leer allí en varios idiomas, como ruso, español. También ves muchas fotos para que sepas dónde estaba. Pero también los podcasts. De lo contrario, la gira de radio está en iTunes, en Spotify y otros portales importantes en radio.de. Pero sobre todo y principalmente, en términos de distribución, se puede escuchar en una 50 de emisoras de países de habla alemana, especialmente en Alemania, Baviera, Baden-Württemberg, Saarland, Renania-Palatinado y en algunos transmisores en Sajonia, Sajonia-Anhalt, Brandenburgo, Hamburgo, incluso en las Islas Canarias. Aquí hay una emisora que se llama Radio Europa, que emite un programa allí principalmente para vacacionistas alemanes, pero también para los nativos. Puedes escucharlo allí. Entonces, si algún día los oyentes de Ecuador se pierden en las Islas Canarias, eventualmente escucharán Radio Rise. Da kann man es hören, also wenn mal Hörer aus Ecuador sich auf die Kanarischen Inseln verirren, werden sie eventuell die Radioreise hören. O también en las Islas Galápagos. Ja, genau. Also, einfach sonst googeln Sí, Radioreise. exactamente. De lo contrario, solo busque en Google RadioRise.de. Hay más de 300 episodios para ser escuchados y leídos como podcasts. Puedes aprender mucho sobre mí. También hay enlaces muy importantes. Y sí, especialmente escuchando, hay que reclinarse porque cada transmisión tiene aproximadamente 53 minutos de charla. Entonces, toma tiempo. No es para un almuerzo rápido, pero tal vez por la noche, porque el programa de televisión ya no es lo que era. Abends, weil das Fernsehprogramm ist ja auch nicht mehr das, was es war. Muy bien. ¿Cuál es el futuro del podcast Radio Reise o de tus travesías? ¿Qué planificas para los años siguientes? Ich plane eigentlich so weiterzumachen wie bisher. Also ich bin eher ein Mensch, der De hecho, planeo continuar como antes. Así que soy más una persona que cree mucho en la continuidad. Y soy alguien que cree muy firmemente y que también vive así, en cosas recurrentes. Así que quiero ejecutar el programa como está ahora. Además, siempre las mismas entradas y salidas. Tiene los mismos elementos recurrentes y creo que en una época en la que muchas cosas están cambiando y en la radio también es acelerado, el viaje por la radio es, con suerte, un oasis de consistencia. La paz está donde puedes recostarte. Por eso no quiero cambiar el núcleo de Radio Rise. Así que aquí y allá se corta, seguro. Quiero que más estaciones de radio las escuchen. Y por supuesto me alegro cuando más oyentes lo escuchan en el podcast. Y no solo escúchalo, sino también disfruta de escucharlo. Sie über den Podcast hören und nicht nur hören, sondern auch Gefallen daran finden, das zu hören. Estimado Alexander, vaya, creo que nosotros podríamos hablar durante horas. Wahrscheinlich, ja. Probablemente sí. Pero el tiempo nos queda corto, lamentablemente. ¿Puedes, por favor, repetir una última vez dónde los oyentes pueden encontrarte? Tal vez Instagram, tu página web, tu podcast. Ja, also Webseite www.radioreise.de. Sí, así que el sitio web es www.radiorise.de y está en Spotify, iTunes y en varios portales. También hay Radio Rise en Facebook. También está mi cuenta particular, Alexander Trautzer. Estoy también en Instagram como Radio Rise.
incluso muchas fotos y también pequeños eventos en Facebook con mis anuncios. En Radio Rise, todas las historias de los podcasts también están con los textos, con las imágenes, muchas imágenes también. Así que puedes deambular durante días allí. Se oye muy divertido y hay mucho por consumir. Bueno, estimado Alexander, muchas gracias por estar aquí presente con nosotros hoy. Sehr gerne und allen Hörern in Ecuador. Con mucho gusto. Y para todos los oyentes de Ecuador, que se diviertan también con Juditova y su programa, también los descubrimientos del viaje radial. Ojalá. Saludos desde la vieja Alemania al nuevo mundo en Ecuador. Aus dem alten Deutschland in die neue Welt nach Ecuador. Espero que te hayas divertido en este episodio y hayas aprendido algo útil para tu siguiente viaje. Antes de que te vayas, necesito un favor de ti. Entra a la aplicación por donde nos estás escuchando y déjanos una reseña honesta y un me gusta o una valoración de 1 a 5 estrellas. De esta manera, más personas podrán encontrar este episodio y disfrutarlo. Significa mucho para nosotros. Juditova se despide. Hasta la próxima. Eso es todo por este episodio. Esperamos que hayas tenido tu momento de desconexión y que estés ahora más cerca de tu siguiente aventura. Para más historias, experiencias culturales, entrevistas y consejos, entra en la página web voyageyama.com/podcast. Juditova te espera en el siguiente episodio. No olvides suscribirte. ¡Felices viajes!